con todas nuestras hermanas. Así que estamos, pero muy contentas de podernos ver en esta primera reunión de Zoom, de aquí de Mamás en Oración. Estamos contentas porque el Señor nos permite, nos da vida, nos ha guardado y podemos disfrutar un año más, mis hermanas, de poder descubrir las bondades, las misericordias, los planes, los propósitos del Señor para cada una de nosotras en este año. Y bueno, en esta tarde pues estamos aquí listas para poder aprender de su palabra, para podernos ver también de manera virtual y saber que estamos con bien, gracias a Dios. Y pues mis hermanas, venimos para la gloria del Señor terminando el día de antier, domingo. 21 días de ayuno para la gloria del Señor. Amén. Nos gozamos, fue un tiempo maravilloso, fue un tiempo donde pudimos, lo platicamos el domingo que nos conectamos, una reunión express que tuvimos por audio en WhatsApp. Comentábamos de lo difícil que a veces fue este ayuno, ¿verdad? Los días que a veces se presentaron, ¿no? Unos días donde era difícil, donde no era tan fácil a veces querer comer con toda la intención esos vegetales, pero sabemos que lo hicimos para el Señor y ah, mencionábamos la parte de la palabra perfección, que a veces nosotras decimos, no, pero es que un ayuno tiene que ser de esta manera o de aquella, o siento como que no lo hice como debería de hacerlo. Y hermanas, siempre vamos a hacer faltas de una forma u otra delante del Señor y si tú esperas ser perfecta para servir al Señor, créeme lo que nos vamos a quedar ahí en ese mismo lugar. Tenemos que servir a Dios con la intención, con lo que somos, y Dios se va a manifestar en esas cosas pequeñitas que parecerían la nada. Dios se muestra en nosotras. Así que fue una bendición orar por 21 temas, no solamente por nosotras, porque algunos de esos temas se aplicaban a nosotras, sino también en la vida de nuestros hijos, orar por ellos y pedirle al Señor y seguir clamando para que el Señor descienda de su presencia en este 2026 y que este año, mis hermanas, lo podamos realmente poner todo, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo y tener más fe de la que tuvimos el año pasado en que las cosas el Señor las va a hacer mucho más grandes y más poderosas porque así es Él. Así que estamos vislumbrando que este año por la fe será un año mejor que el año pasado, será un año donde nosotras podamos experimentar pues más de la presencia de Dios, someternos más a Dios, buscar más a Él de lo que lo pudimos hacer el año pasado. Así que estemos pendientes porque seguramente va a haber otros tiempos de también de meternos a jornadas de ayuno en este año. Amén. Así que nos gozamos por ello. También le doy gracias al Señor por la reunión que tuvieron mis hermanas allá en Saltillo, Coahuila. Estuvieron allá un buen número. Si alguna de ustedes vio las fotos que compartieron ahí, fue un buen número de mamás allí en Saltillo. Así es que, Pati, yo sé que estás en tu trabajo. No sé si nos puedes compartir algo de lo que se vivió o alguien más de las que estuvieron ahí en Saltillo nos pueda compartir. Sí, claro que sí. Gloria a Dios que estuvimos en mi casa, que es la casa de todos ustedes, ¿verdad? Estuvimos 16 personas, estuvimos platicando, todas bien, agradablemente, este, que les gustó mucho. Estuvimos compartiendo lo que hemos estado leyendo de la Biblia. Tuvimos muy buena comidita también, tanto espiritual como física, ¿verdad? Tostaditas y taquitos y ensalada. Y Tere, mi hermana, hizo lentejitas, para las que estaban ayunando y así, agua de Jamaica y todo bien rico. También estuvimos platicando acerca de lo que hemos estado viendo durante estos días de la Biblia y estuvimos comentando, ¿verdad? Mi hermana Ana y Katy.
mi cuñada que apenas empiezan, estaban muy interesadas y pues les gustó mucho y decían, ay, pues es que yo la leo y no la entiendo, ¿verdad? Dije, no, pues es que como vistes ahí en el programa que estábamos diciendo, que una persona la ha leído 42 veces y siempre ha, de otra forma, de otro ángulo, ha visto o entendido lo que es la Biblia. Y dijo, no, pues sí, le dije, no, pues poco a poco vamos a ir, van a ir entendiendo y ya le empezamos a dar entre todas, y también Lupita, la amiga de Tere, mi hermana, la maestra, que también siempre nos ha acompañado, también estaba muy interesada. Dice, yo también iba a decir lo mismo, de que la leo y no la entiendo, pero ya entre todas le empezamos a decir, no, hay que orar y pedirle discernimiento a Dios y sabiduría para ir entendiéndola poco a poco. De hecho, pues a veces uno que ya ha tenido más años en el camino del Señor, a veces también no entiende uno las cosas y pues ya les explica Dios nos enseña y de un lado y de otro y de aquí y de allá y vamos entendiéndoles. También les decía yo que yo tenía la Biblia, la bajé en una app y que yo lo que hacía es ponía la Biblia en donde voy con bocina, ¿verdad? Así con audio y con mis lentes y la luz del celular también iba leyendo. Y como que dijeron, qué buena idea. Y también la hermana Benita dijo, ay, sí, sí que me la pongan así, que yo la oiga, por las personas que ya no llegan de leer o así, es una buena técnica, ¿verdad? De estarla leyendo y con el audio de la Biblia y así la vas escuchando y como que se te queda un poquito más y le entiendes un poquito más y pues Dios que te da la sabiduría y el Espíritu Santo para poder entender qué bonitas historias. Y ellos estaban diciendo, Katy decía, ay, es que es como una historia, ¿verdad? Y digo, sí, y te la vas aprendiendo y aprendiendo. Dice, no, pues ahí la vamos llevando. Y estaban muy contentas y gloria a Dios que las que están, bueno, las que tienen la Biblia y las que no, pues ya sabían las Biblias. Y mi hermana Tere también dio un poquito de explicación y entre todos estuvimos hablando, la hermana Yoli y todas dimos un poquito de lo que hemos estado leyendo. Bendito Gloria. sea Dios. Qué bonito, Pati. Gracias a Dios porque pudieron compartir sus experiencias, porque Sí, amén. realmente en esas reuniones de hogar son bien diferentes, hermanas, y son bien necesarias. Cuando hacemos ese tiempo, Dios nos habla bien hermoso, salimos muy edificadas y compartimos experiencias así de primera mano, ¿verdad? Escucharnos de lo que ha funcionado, lo que nos ha motivado y bueno que pueden ser de inspiración para aquellas que apenas van en los caminos, ¿verdad?, del Señor o que todavía no han decidido aún su vida por Cristo o que tienen poquito esas conversaciones con las que ya tienen más tiempo, pues siempre van a ser de mucha bendición y ánimo para esas personas de inspiración. Amén. Así que precisamente pues estamos en esa línea de estudio de la palabra. Nos hemos hecho el compromiso delante del Señor de este año poder leer su palabra de pasta a pasta, amén, desde Génesis a Apocalipsis. Y, y es una bendición que hemos estado llevando, mis hermanas, en este viaje, en esta jornada de llevar esta lectura en nuestra diario vivir, dedicar unos minutos, porque en realidad son minutos, hermanas, los que si tenemos, no digo que si tenemos tiempo, es que sí tenemos tiempo, la cosa es que a veces no lo hacemos. Entonces, dedicar esos minutos para el Señor nos va a traer una grande bendición. Fíjese, ya nos aventamos 2 libros de la palabra Génesis con 50 capítulos y Éxodo con 40 capítulos. Increíble, pero queriendo se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Es nada más cuestión de que nosotras podamos decidirnos, de que cada una de nosotras tomemos esa iniciativa de leer, de tener esa lectura de la palabra del Señor y permitir que esa palabra transforme nuestros corazones, porque eso es lo que
la verdadera esencia, mis hermanas, de este plan de lectura, que la palabra del Señor transforme nuestras vidas, no solamente lo veamos como un maratón de terminar la Biblia y ya, sino que esa palabra pueda ser leída, digerida y aplicada a nuestros corazones para que tenga un buen efecto, ¿verdad que sí? Ahora quiero que me platique usted cómo le ha ido, cómo se ha sentido con estas lecturas de la palabra del Señor. ¿Alguien quiere compartir qué le ha parecido? No sé, igual la nueva Biblia, la que adquirimos, o en su propia Biblia, mis hermanas, las que tienen, cómo han llevado a cabo todas estas lecturas. ¿Qué les ha parecido? Cuéntenos un poquito. Queremos escucharlas ahí también sus experiencias. ¿Alguien quiere compartirnos? Ay, qué seriecitas, pero ¿cómo? Yo le A ver, comparto. muy bien, Paz, esa Paz es bien valiente. Ay, gracias a Dios. Ha sido una Platícanos. experiencia, ha sido una experiencia bonita. En realidad yo he leído mi Biblia, ¿verdad? De un libro a otro, así, pero no así como me he ido. Y se fue tan rápido, o sea, sin darme cuenta que se acaba Génesis y luego se acaba Éxodo y luego, ay, ya vamos a, ¿verdad? Entramos al Levíticos. Entonces, ha sido para mí una experiencia bonita, que es verdad que uno no, dice usted, uno dice no tengo tiempo, pero no más que no lo hacemos. Pero lo que he estado leyendo se me ha hecho tan interesante, ¿verdad? Como algunas cosas se me hace difícil como entenderlas porque dice uno, ay, son muchos datos, son muchos temas, ¿verdad? Como cuando el Señor le da a Moisés que haga el tabernáculo, cada tan Medidas. específico, lo de los sacerdotes, o sea, todo eso y luego, ay, espérate, como que de repente mi cerebro se me cerraba y tenía que dejarlo un rato, pero ha sido una experiencia el ver cómo Dios, ¿verdad? Le habló a Abraham y ahí se fue, luego cómo ha tenido esa comunión con ellos tan real, tan presente. Para mí se me ha hecho muy interesante, muy bonito y ha sido una bendición. Yo de primero pensaba cómo empezar una Biblia nueva. Es como si nunca has leído y lo lees con mucha emoción, esperando encontrar algo para nosotros, para mí. Ha sido Sí, bonito. gracias, Paz. Gracias por compartirnos. Qué hermoso. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia de este mes? ¿Este mes que ha sido para ustedes? ¿Alguien? Sí, amén. Otra valiente. A ver. Dios nos Ujú. bendiga. A ver, no escucho. ¿Quién? Oye, sí, Adelante, mami. sí, para mí también, como dice Paz, ha sido una bonita experiencia porque, encuentra uno lo que no había descubierto y lo que no entiendes, te vuelves a regresar para saber, pues, otra vez volver a entender, ¿verdad? Porque yo he leído la palabra del Señor, la he leído, dije, la he leído 2 veces toda la Biblia. Con esta va a ser la tercera vez que la he leído completa y cada vez que yo la he leído encuentro algo nuevo y digo, no, esto no se me quedó grabado en las veces anteriores, no, esto no lo había leído. Y yo pienso que todo esto es cuestión de orar a Dios, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo entenderla poco a poquito. Yo a mi ver, yo digo, híjole, como que no retengo mucho, pero el Señor nos habla y nos asombra, ¿verdad? De todas estas maravillas, los devocionales cortos que vienen aquí, que ya no sé si en estos espacios que tenemos en la Biblia, que ha sido tan hermoso, poder escribir, poder, yo aprendo un poquito más escribiendo y leyendo, y sobre todo con la Biblia dramatizada.
Y ha sido una bonita experiencia porque la Biblia se va llevando con una disciplina, con un amor, con un cuidado, y ha sido tan hermoso que ha traído bendición a mi vida. Entonces, esperamos en el Señor que con ese mismo gozo que he empezado, así con ese mismo gozo la podamos terminar, no nada más yo, sino todas, porque cada día se vuelve más interesante aprender la palabra y aprende uno un poquito más de lo que, de ese tesoro escondido. Entonces, pues ha sido bendición esta Biblia, la mujer verdadera. Gracias a Dios, mami, gracias a Dios. Amén, amén. Es una bendición y es algo hermoso tener la palabra del Señor en nuestras manos. Y pues no sé cuántas de ustedes también están al pendiente de nuestros posts ahí en Facebook, que algunas de ustedes ahí las he estado poniendo sus escritos, pero quiero aprovechar para las que aún faltan de enviar una fotografía. Todas ustedes son parte, mis hermanas, todas ustedes son mamás en oración y voy a necesitar una fotografía de ustedes leyendo la palabra de Dios y una frase corta o breve, ¿verdad? De lo que para ustedes significa la palabra de Dios, cómo ha sido la palabra de Dios a lo largo de su vida, en qué momento o de qué manera la palabra de Dios ha impactado. Entonces, hemos estado recibiendo mensajes acerca de cómo ha sido una inspiración el que podamos promover este buen hábito de la lectura de la palabra. Así que vamos a estar poniéndolo, los voy a estar poniendo en los próximos días. Así que si usted me lo puede enviar a mi WhatsApp personal para poderlo yo en determinado momento también postearlo, va a ser de mucha bendición poder inspirar y poder ayudar a más mamás a que puedan también descubrir por ellas mismas la palabra de Dios, porque es para todos la palabra de Dios. La palabra de Dios no se dio solamente a algunos, sino como nos dice San Juan 3:16, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Y pues, mis hermanas, yo quisiera en esta tarde poder dar a ustedes una información muy general acerca de lo que es la Biblia. Digo información general, pero también una información de lo que es la palabra de Dios de manera, pues, de datos importantes, de datos necesarios, que a veces algunas cosas a lo mejor ya usted las ha escuchado, ya las conoce, tal vez otras habrá que recordar, pero quise traer estos datos ahora con ustedes para que podamos estar en la misma página y enamorándonos más de la palabra de Dios. Así como escuchábamos este canto al inicio, ¿verdad? Este canto de tu palabra, porque es la palabra es la única que nos puede cambiar, la única que transforma, la que nos trajo luz y que trajo todo lo que necesitábamos. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios hablándonos. Así que voy a compartir, mis hermanas, pantalla aquí con ustedes. Permítanme un momentito. Vamos a mover esto para acá. Ah, ok. Bueno, vamos a ver. Está por aquí. Muy bien, muy bien. Aquí estamos ya. Todas pueden ver pantalla, ¿verdad que sí? Donde dice lecciones asombrosas de la Biblia. Muy bien. Lecciones asombrosas de la Biblia. Para mí, hermanas, fue que yo dije, wow, 90 capítulos. Y bueno, todavía nos faltan días, ¿verdad? De que se termina enero y ya comenzamos Levítico. Pero es asombroso cómo pudimos navegar por más de 90 capítulos en este mes. Tantos hechos tan asombrosos que bueno, vamos a estar teniendo más detalles más adelante. Pero la palabra del Señor, mis hermanas, tiene que ser algo indispensable para nosotras. Y sería bueno que las que están tomando nota, pues puedan tomar nota de de lo que voy a compartir con ustedes. La palabra de Dios se tiene que convertir en algo verdaderamente indispensable, algo que necesitamos todas nosotras para vivir.
todo lo necesario que nosotras creemos que necesitamos para el diario vivir, la palabra del Señor se tiene que convertir en esta guía, en esta parte de que nosotros necesitamos la palabra de Dios para poder avanzar en nuestro día a día. Ah, déjeme ver. Muy bien. Aquí viene una pregunta. Dice, ¿qué es la Biblia? Bueno, pues la Biblia simple, sencillamente es Dios hablando y está compuesta por 66 libros sagrados, ¿verdad? 39 en el Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Se escribió durante un periodo de unos 1600 años y como la Biblia contiene el mensaje de Dios, se le llama, obviamente, la palabra de Dios. Esta es como información, ¿verdad? Muy general. Ahora, ¿quién escribió la Biblia, mis hermanas? ¿Quién fue el encargado de escribir la Biblia? Bueno, Dios utilizó la vida de más de 40 hombres, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Estos hombres vivieron en diferentes épocas, culturas, tenían diferentes profesiones, diferentes encomiendas, pero Dios tenía un mensaje bien claro, tanto para ellos como para que escribieran, ¿verdad? Para nosotros, este mensaje, Dios ya sabía hasta dónde iba a estar llegando su palabra. Entonces, Dios definitivamente es el autor de la palabra. Dios es el autor de su palabra. Y aquí, ¿verdad? Nos menciona que pues algunos de ellos, de las personas que estuvieron escribiendo esto, fueron Moisés, el rey David, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y Dios puso ese sentir, ese pensamiento, ese deseo, esa acción para que ellos pudieran escribirlo. La Biblia fue escrita en tres idiomas, ¿verdad? En hebreo, en arameo y en griego. Estos fueron los tres idiomas en los que la Biblia se escribió originalmente, pero el Señor Dios es el autor de su palabra. ¿Qué significa la palabra Biblia, mis hermanas? Bueno, recordemos que los escritos de antes se hacían en papiros o a pergaminos, ¿verdad? Es la otra también, pergaminos, ¿verdad? Los papiros era aquel material que se hacía como de hoja, de algo que se podía, pues prácticamente no era tan durable. Los pergaminos todavía era un poquito más porque se hacían con pieles de animales, se tallaban y se hacían de manera que se pudiera trabajar para poder hacer los escritos, pero aún así no era algo que fuera durable, ¿verdad? Entonces, la Biblia es como una biblioteca, ¿verdad? Viene de esa palabra que contiene varios libros que contienen, sí, pues sabemos, son 66 libros y entre ellos, pues está un número de historias, de poesía, de cartas, de cosas donde Dios plasma ahí su corazón para la humanidad con diferentes propósitos, contando los hechos, lo hemos visto ahora en el libro de Éxodo, ¿verdad? Como estuvimos leyendo los grandes hechos que Dios hizo con el pueblo de Israel, cómo Dios se manifestó tan poderosamente en esa nube, en esa columna de nube, en esa columna de fuego, los alimentó, fueron testigos presenciales, a ojos vistos, ¿verdad? De esa magnitud de mostrarse el gran Dios que es el Señor. Ahora, muchos piensan, ¿verdad? Que pues con el paso del tiempo, pues ya los manuscritos ya no son los originales, más bien la Biblia que tenemos ya no son la Biblia original. Y esto ha sido de que muchas personas tengan ese recelo o esa duda en realmente creer que la Biblia es la palabra del Señor. Y muchas de esas situaciones se han utilizado como una excusa para no venir al Señor y no entregar su vida a Cristo. Las personas han visto, ¿verdad?, cómo han
han notado que la palabra de Dios es real, pero aún así han cerrado su corazón a un razonamiento, ¿verdad? Sabemos claramente que la Biblia que tenemos en nuestras manos, esta Biblia no es la Biblia, digamos, la originalita que se escribió, ¿verdad? Ha pasado por diferentes traducciones, diferentes cambios, pero hermanas, el deseo de Dios es de que su mensaje prevaleciera. Y gracias a Dios porque a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, muchas personas se opusieron. El enemigo siempre se ha opuesto al mensaje divino de la palabra del Señor y ha utilizado a hombres, a mujeres, a épocas, a reinados, a que se opongan a la propagación de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, después de todo, si Dios quiere que las personas lean y entiendan su mensaje, pues no es lógico pensar que se encargó, ¿verdad?, de que nadie lo cambiara. Entonces, Dios está al pendiente de todo. Dios sabe y que todas acerca de toda esta oposición, así que Dios iba a guardar su palabra, mis hermanas. Dios nos deja en su palabra dos testamentos, ¿verdad? Que la palabra testamento significa pacto o alianza. Nos deja el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esto viene a muchas personas, lo he escuchado que dicen, bueno, mira, tú empieza por los evangelios, empieza por el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y incluso hasta yo en alguna ocasión lo recomendé así. Pero la verdad que estudiando esto, hermanas, más acerca de la palabra del Señor, es que si no vemos a la par el Antiguo Testamento, es muy difícil poder comprender el Nuevo Testamento, o sea, no vemos el panorama completo. ¿Por qué? Porque mucha gente sabe, cuando le decimos a un inconverso, le decimos, sabes que Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por ti, pero la gente no sabe por qué Cristo tenía que morir por ellos, no sabe de qué ha sido rescatada. Un cristiano les pregunta si a veces no saben de qué Dios los rescató, de qué los redimió, de por qué dio su vida en rescate. Si vamos al Antiguo Testamento, hemos estado viendo, ¿verdad? Todos estos lineamientos. A mí me asombra muchísimo la manera como lo mencionaba Paz, acerca de que Dios es un Dios tan detallista y se muestra de una forma en medidas, en colores, en artículos, en materiales, donde se tenía que hacer el tabernáculo de cierta manera, los sacerdotes cómo tenían que vestirse, cómo tenía que presentarse un cordero sin mancha, sin defecto, porque eso iba a ser ofrenda agradable delante de Dios. Y el Señor tan hermoso y flexible, tan bella que su palabra encontraba ese escrito donde allá en los últimos, no sé si fue ahora en los primeros capítulos de Levítico o en los últimos del día de ayer de Éxodo, donde dice, si no pueden pagar un carnero, entonces dos tórtolas, ¿verdad? Traigan dos tórtolas o dos palominos. Y si aún así no pueden presentarlo, entonces traigan una efa de harina selecta, ¿verdad? Que una efa viene siendo 2 litros de harina de efa, de selecta, digamos, una harina pura, ¿verdad? Entonces, ay, no, mucho significado de la palabra de Dios, hermanas, y es tan hermoso que podamos comprender que hay muchas cosas que están en el Nuevo Testamento que venían, ¿verdad? Proyectándose desde el Antiguo. Y bueno, aquí tenemos en pantalla, como ustedes lo pueden ver, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como en el Antiguo Testamento nosotros tenemos libros de historia, que son 17 libros, de poesía, que son 5 libros, de profecía, que son 17 libros. Y también en el Nuevo Testamento tenemos 5 libros de historia, cartas 21 y de profecía tenemos un libro. Y esto me encantó, esta frase. El Nuevo, el Nuevo Testamento está en el Antiguo escondido y el Antiguo está en el Nuevo revelado. Y es una gran verdad.
El Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento, pero estaba escondido. Aún no era revelado, estaba profetizado. Y el Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento, pero ya de una forma revelada, donde ya había sido ampliada, ¿verdad? El plan de Dios para la humanidad. Y segunda aquí, hermanas, de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice esta palabra clave para nosotros, clave, donde nos habla acerca de que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el deseo de Dios. Amén. Que su palabra a nosotros nos enseñe, nos redarguya cuando cuando hacemos algo que no estuvo correcto, que nos corrija, ¿verdad? Como un padre que corrige, que instruye en justicia. Y a través de todo esto, hermanas, el Señor nos va perfeccionando para la obra que nos ha encomendado a todos. Amén. Porque Dios nos ha dado una encomienda a todos, no nada más a algunos. Dios nos dio encomienda a todos de amar, de servir su palabra, de seguir en el camino de qué hacer, qué no hacer. Dios dio instrucciones claras para todos. Así que es cuestión de que uno pueda tomar eso en cuenta. Lo que ustedes ven aquí en pantalla, mis hermanas, es una parte de un museo que está en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York hay un museo de la Biblia y cuenta con algunos escritos de hace muchos años. Y más adelantito les voy a mostrar dos videos donde me llamaron la atención acerca de los museos de la Biblia. No sé cuántas de ustedes han tenido oportunidad de visitar un museo de Biblia. ¿Alguna? ¿No? ¿Nadie? Bueno, hoy lo vamos a visitar aunque sea en video, ¿ok? Y bueno, esto, ok, esto también, mis hermanas, la Septuaginta. ¿Qué es esta Septuaginta? ¿Verdad? Bueno, esto ya después con el paso del tiempo, pues se necesitaban traducciones para la Biblia, porque la Biblia, como recuerdan, les mencioné y como algunas de ustedes lo saben, ya lo sabían, en la Biblia se escribió en tres idiomas, ¿verdad? Hebreo, arameo y griego. Entonces, estaba como que necesitaba ser traducida a más idiomas. Y esto fue una de las primeras, o la primera, en la gran traducción de la Biblia del hebreo al griego, ¿verdad? Y fue la Septuaginta porque se utilizó entre 70 y 72 personas judías para poderlo traducir del idioma hebreo al griego. Entonces, esta fue, digamos, la primera traducción. Incluso muchos escritos afirman que en los tiempos de Jesús ya estaba esta traducción donde se podía hacer estas lecturas acerca de lo que era la palabra del Señor. Después de aquí, mis hermanas, bueno, aquí ustedes pueden ver las lecturas de arameo. Esas son las letras, ¿verdad? O cómo se ve la lectura en arameo, ¿verdad? Como pueden ver, es algo complicado para nuestro castellano, nuestro español. Estas son la lectura hebrea y esto es en griego. Así que necesitábamos una traducción, ¿verdad? Al español, lo necesitábamos. Y como dato interesante e importante, la Biblia completa se ha traducido a más de 743 idiomas. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que se ha traducido a tantos idiomas. El Nuevo Testamento está disponible en 1658 idiomas. Y es que por lo general, no sé si ustedes también lo han notado, pero como que el Nuevo Testamento se regalan más, se, se, se imprimen más, se dan con más facilidad, ¿verdad?
Entonces, gracias a Dios, porque aún así, pues se tiene esa propagación de la palabra de Dios, aunque no sea completa con el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento ha avanzado mucho y lo veíamos, no sé si ustedes recuerdan en el video pasado, en el Zoom antepasado, me parece, que veíamos donde una comunidad en África recibió por primera vez esas Biblias, pero que eran solamente el Nuevo Testamento y estaba tan alegre y tan feliz esta comunidad. Así que gloria a Dios por la propagación de su palabra. Actualmente, mis hermanas, se está trabajando en la traducción de las escrituras en 4.459 idiomas en todo el mundo, es decir, hay mucha tarea que hay que todavía, ¿verdad? Muchas personas que no tienen la bendición de tener la palabra de Dios en sus manos. Hay mucha necesidad todavía de que la palabra del Señor se siga propagando en diferentes idiomas, en dialectos, aún en sistemas, pues para como braille, como en otro tipo ah, de formatos, ¿verdad? Para personas con diferentes capacidades. Entonces hay que estar orando mucho para que esa palabra de Dios encuentre cada vez más favor, más personas se apasionen por este tipo de traducciones. Aquí nos dice también que existen 541 idiomas que necesitan todavía, ¿verdad? Ser traducidos. Entonces, pues hay bastante trabajo que se tiene que realizar en cuanto a la palabra del Señor. Muy bien, después de lo que fue, mis hermanas, lo que fue la Septuaginta, vino también esta Biblia, ¿verdad? La Vulgata Latina. Y esta fue pues traducida, ¿verdad? Por este hombre, Jerónimo de Estridón, y se convirtió en una Biblia oficial de la Iglesia Católica por mucho tiempo. O sea, esto fue antes para poder llegar a nosotros a la Reina Valera, pues existió esta, ¿verdad? Entonces, incluye otros libros, ¿verdad? Que nosotros o que se llegó a una forma donde nosotros no incluimos los libros que incluyen ellos. Así que después de ahí, la Biblia del Oso fue traducida también, bueno, aquí ya, por Casiodoro de Reina y fue publicada en 1569. Fue una época, ¿verdad?, donde la Biblia del Oso fue se escribió, más bien se tradujo en una época donde la Santa Inquisición o donde había mucha oposición por medio de la Iglesia Católica en que se pudiera propagar la palabra del Señor. Y esta imagen que ustedes pueden ver en pantalla acerca de la Biblia del oso, recibió este nombre porque ellos querían como camuflajear el, el, el realmente poner una cruz o poner algo así, ¿verdad? Y esto yo me acuerdo, Elenita, esta clase también la recibí allá en la escuela de ministros, ahí tú estuviste también, fuiste parte de esta enseñanza, así como los demás hermanos que estuvieron maestros y fue una bendición, pero ay, no sé, hay veces uno le va entendiendo a las cosas con el paso del tiempo, mis hermanas, ¿verdad? A veces no se te quedan a la primera. Entonces, le he estado entendiendo y agarrando un sabor tan bello a lo que es los datos asombrosos de la palabra de Dios, cómo llegó a nuestras manos. Y si ustedes pueden ver ahí en pantalla, pues es un osito, un oso tratando de agarrar una miel, ¿verdad? Como que trae un bote, un panal de miel. Entonces, las personas que estaban obviamente relacionadas a la palabra de Dios sabían que él se estaba realmente utilizando este escrito de la palabra del Señor, donde habla, ¿verdad?, acerca de que la palabra del Señor es más dulce que la miel. Y podía poner a alguien como un oso, alguien que está sediento, alguien que estaba en búsqueda de lo que es esa miel. Y pudo propagarse, hermanas, esta traducción a pesar de tantas oposiciones. Yo les mencionaba a las hermanas en otra clase
acerca de que si ustedes conocen el Carlos Quinto. ¿Cuántos de ustedes también conocen Carlos Quinto, verdad? El chocolate Carlos Quinto. Bueno, el chocolate Carlos Quinto tiene su historia y a todas, ¿quién no ha comido Carlos Quinto, verdad? Bueno, sus padres se llamaban de nombres, digo yo, muy chistosos, Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Eran sus padres de Carlos Quinto. Y ellos hicieron una terrible oposición a la Biblia. No querían que la Biblia, la palabra de Dios se propagara y pusieron demasiada oposición, mis hermanas. Imagínense, a lo largo del tiempo, ellos consideraban, el caso específico de ellos, consideraban que el castellano o traducirlo así, ¿verdad? Era un idioma, ellos le llamaban vulgar, le llamaban como que no era digno de las escrituras para que se pudiera traducir en un idioma, ¿verdad? Castellano. Entonces, wow, son cosas que a Dios gracias, Dios utilizó la vida de hombres para que pudiésemos nosotros poder tener la palabra del Señor. Y pues bueno, hombres valientes, ¿verdad? Como Casiodoro de Reina y este otro hombre, aquí lo podemos ver, Reina Valera fue la primera Biblia completa en español desde los idiomas originales, ¿verdad? Donde fue una traducción que se hizo y que gracias a Dios, pues es prácticamente la Biblia que nosotros como cristianos usamos más, la versión 1960, que es la más, pues la más común, la que utilizamos, ¿verdad? Yo tengo también la Reina Valera contemporánea y también la recomiendo. A mí me gusta mucho cómo se apega mucho al original, pero también en un lenguaje más entendible. Y pues bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí. Yo quisiera compartir con ustedes lo que es ahora sí los videos, pero no sé si alguna de ustedes tiene alguna pregunta, tiene algún comentario, quiere mencionar algo hasta aquí, hasta este punto. Recuerden que aquí todas podemos compartir. No crean que nada más aquí ahí está Moni ya, levantando la mano. Muy bien, Moni. Adelante. Y así yo tengo una pregunta. En una de las clases que recibí en el instituto, nos enseñaron, pues yo no me acuerdo en cuál parte del Nuevo Testamento, nos están enseñando que las nuevas Biblias, aunque sea Reina Valera, les están quitando una parte es el último versículo, pero yo no me acuerdo si es Filipenses, pues es en uno de los del Nuevo Testamento. ¿Tú sabes algo de esto? Porque sí le están quitando. Y entonces la maestra nos dijo, a ver, saquen su Biblia. Y entonces sacamos la Biblia y a algunas Biblias sí venían completas y a otras sí se los estaban quitando. Y ni cuenta nos dimos, ¿eh? Pero allí nos hizo sacar la Biblia, pero no me recuerdo. No sé exactamente, pero son Reina Valera y son de Wow. la 1960. Entonces, sí hay unas modificaciones que se le están haciendo y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero yo creo que por eso sí es importante ver la quién la está editando o quién la está escribiendo. Pero no me Sí, desde acuerdo, luego que sí. tendría que volver, sí, tendría que investigar, luego lo investigo y se los puedo poner en el chat, pero yo recibí una clase de esto y nosotros, el maestro nos hizo comprobarlo en el momento. Muy bien. A ver, Elenita, ¿tienes Bueno, algo? sí, lo que yo sé hasta mi capacidad limitada es la versión internacional y lo que está limitando es, no recuerdo el versículo, también no lo tengo, pero es comprobado la versión internacional. Es así, de hecho, es la que más se regala. Cuando usted compra Biblias para regalar, esa es la más barata y es la menos recomendada porque se omite un versículo, creo que es donde se omite, donde se efectúa la sangre de Cristo, pero no estoy segura. Ahorita ya no me acuerdo, ya tengo ya muchos años que no doy esa clase, pero es la versión internacional. Es lo que yo he comprobado y yo evito comprar esa versión porque está muy limitada, no nada más un versículo.
muchos versículos, hasta una hoja completa no tiene, pero lo que yo sé es la versión internacional. Sí, sí, en la nueva versión internacional también es como que sí se omiten pasajes muy importantes o se traducen de una forma diferente, pero lo que Moni está diciendo es de la Reina Valera. Honestamente, yo no había escuchado que se le quitaran escritos a la Reina Valera. Todo depende, Moni, también como dices, qué editoriales y pues porque pueden hacerse pasar como ahora que no se hace, hermanas. Entonces, se pueden estar haciendo que son, ¿verdad? Oficiales, ¿verdad? De la versión Reina Valera, pero yo creo que traducciones van a seguir sucediendo, van a seguir estando. Uno, entre más uno conozca, pues difícilmente va a ser engañado, ¿verdad? Eso sí, mis hermanas. Entonces, pues tener cuidado y discernimiento de lo que llega a nuestras manos. Y no está mal, lo malo es no estudiarlo, ¿verdad? Sino que poder tener ese cuidado y discernimiento del Señor. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿No? Bueno, vamos. Jessy, ah, Sí, Joyce, bueno, adelante. yo tengo como pregunta. Yo me he topado con personas cuando les he comentado sobre si quieren aceptar a Jesús en su corazón, ¿verdad? Entonces ya ellas empiezan como a hacer preguntas y que de la Virgen y que de aquí y de allá, pero lo que más me he topado, y si estoy correcta en dar estas respuestas o si me pueden ayudar un poquito, es cuando me dicen sobre las Biblias. Que porque, que cuántas Biblias no hay, ¿verdad? Hacen las preguntas, sobre todo estas personas son católicas, con las que más he tenido estos pláticas. Y entonces ellas dicen, pero ¿por qué porque a veces dicen ellas, a nosotros nos ha gustado, porque algunas de ellas han ido como a una clase, cosas así de cristianos, y dice, pero ¿por qué la Biblia es tan diferente? Porque yo voy, por ejemplo, en Proverbios tal, a la que es Reina Valera, y voy a Proverbios donde de la Biblia católica. Y entonces me hacen estas preguntas y en realidad pues yo lo que yo he contestado, porque hacen muchas preguntas a veces, es de que pues una, que recibir a Jesús en su corazón si realmente eso es lo que quiere, ¿verdad? La persona, claro. Y otra pues es empezar a conocer pues la Biblia, pues yo les he dicho, pues Reina Valera, que es la que yo leo, es la que yo te puedo aconsejar porque es la que yo leo, creo que es la más, digamos, cercana a Dios, o no sé cómo decirlo. Pero pues también orar, ¿verdad? Preguntarle ahora sí que a Dios, tú y Dios, qué es lo que realmente Él quiere para tu vida. Si tú quieres estar en el catolicismo y realmente tienes una comunión con Dios, pues Dios es quien nos da las respuestas realmente. Es el que te va llevando, porque por a veces les doy el ejemplo, como ahora tú estás hablando aquí conmigo. Es así como Dios trabaja, ¿verdad? Pero siempre pues preguntándole a Él, porque pues como seres humanos cada quien va a ahora sí que a explicarte pues por cómo en qué situación está la persona o en qué religión o en qué lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, digo, habrá una respuesta donde uno diga, donde ellos realmente se queden satisfechos con esa respuesta. Bueno, es que hay que ver cuál es la actitud a veces del corazón que esas personas, ¿verdad? Hacen esas preguntas. A veces, hobbies, las personas, am, las preguntas o que se pueden realizar es por contender solamente, ¿verdad? En poder saber quién tiene la religión verdadera o cuestiones así. Imagínate, ellos tienen, me parece que son 74 libros de ellos, algo así. No estoy segura porque ellos tienen los libros apócrifos y lo que le llaman también deuterocanónicos. Mm. Entonces, ellos tienen esos libros donde obviamente no estamos, ¿verdad? Nosotros o no se incluyó en lo que nosotros tenemos como Reina Valera, pues porque esos libros no afirman y tuvieron muchas pruebas, o sea, no, la palabra de Dios sí se sometió no a la ligera, sino que se sometió a muchas
a muchos estudios directos de los escritos originales para saber si estos eran realmente inspirados por Dios y se encontraron errores históricos doctrinales, pero muchas de las veces cuando te lo dicen con una intención de contender, no lo van a entender. Va a ser Ujú. difícil poder explicarles esos puntos de vista porque imagínate, si con 66 libros a veces es difícil lo que hemos estado viendo, no leemos la palabra tal cual. Ahora con 74 ah, me he topado con gente que solamente de boca es religiosa, pero en realidad queremos más libros y no practicamos los pocos que tenemos. No practicamos, no ponemos en práctica ya lo que tenemos de la palabra del Señor. Entonces, realmente estos libros pues nunca se encontraron que fueran inspirados por Dios, que fueran, ¿verdad?, aprobados. Sí está bien a lo mejor algo de lectura, o sea, como una lectura normal, pero sí contienen muchas cosas que doctrinalmente no se alinean a lo que el mensaje de Cristo. No sé si alguien quiera comentar algo más en ese punto. Sí, yo, buenas tardes, que Dios me los bendiga. Amén, mi hermana, igualmente. Sí, yo solo quiero comentar de que me pasó algo hace años atrás cuando me invitaron a orar por una persona que había estado yendo a una iglesia y luego se desanimó por una situación y ya no estuvo yendo, este, y ya no iba ni a la católica, pero sí se compró una Biblia grande de la católica. Entonces, ah, al momento de estar administrando, ella me preguntaba yo le pregunté que si tenía Biblia, si le gustaría tener una, y me dijo, sí, me acabo de comprar precisamente una Biblia, y me la mostró, es una Biblia grande, una Biblia católica. Entonces, me decía me preguntaba qué diferencia había una de la otra. Y le dije, bueno, es que en algunas Biblias, pues lo que tiene es que o le ponen o le quitan. Entonces le dije que la más acertada y la que se nos recomendaba era la Biblia Valera, ¿verdad? Y entonces cuando le explicaba de Salmo 115, donde dice porque también me preguntaba sobre los ídolos. Entonces, le dije, espero no se vaya a molestar. Le dice, no, 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 ella estaba muy accesible, gracias a Dios, porque hay personas que se molestan, ¿verdad? Cuando uno les dice sobre los ídolos. Y ella, gracias a Dios, estaba muy accesible. Entonces, le dije, pero vamos a comprobarlo con la palabra del Señor. Le dije, voy a buscar yo en mi Biblia, voy a la palabra en la Salmo 115 y luego buscamos en la de ella, en la Biblia católica que ella tenía, porque en la Reina Valera dice que tienen ojos y no ven, y dice que semejantes son a ellos todos aquellos que adoran ídolos. Entonces le digo, pero vamos a buscarla en su Biblia y no la encontramos. No venía esa escritura en Wow. su Biblia católica y la verdad quedó muy sorprendida. Igual yo porque no me había pasado una cosa así, pero no estaba esa escritura. Entonces le dije, pues mire, nada más ore, yo voy a estar orando por usted y que Dios la dirija. Entonces ya nada más la animé, ¿verdad? A que orar a Dios y que le pidiera que la dirigiera a una iglesia que fuera la voluntad de Dios plantarla, donde creciera espiritualmente. No la iglesia que ella quisiera, no la iglesia que yo le sugeriera, sino la iglesia que Dios le mostrara donde necesitaba plantarse y ahí crecer espiritualmente. Pero es una experiencia que tuve y la quería compartir con ustedes. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermana. Gracias, Amén. gracias por compartirlo. Sí, realmente a veces es difícil ya en estos puntos de doctrinas, de puntos de vista, mis hermanas, siempre llevar la palabra de Dios de una forma respetuosa, de una forma donde el Espíritu Santo nos indique cómo hacerlo. Pero lo más importante es aplicarla a nosotras mismas, cada una de nosotras. De nada nos sirve poder saber mucho y no aplicarlo, ¿verdad?, a nuestras propias vidas. Así que son datos tan importantes, necesarios, que aprenderlos, a lo mejor recordarlos
y poder aprender más de lo que la palabra de Dios es y todo lo que muchas personas en el pasado, y hubo muchos detalles, hay muchos detalles en el camino acerca de cómo la palabra de Dios llegó a nuestras manos, porque no fue tan fácil como ahora que tenemos las versiones en demasiados formatos, en colores, en traducciones, en muchas cosas. Pero ahora yo quiero compartirles, si no hay alguien más que quiera compartir, quiero compartirles un video acerca de unos museos que no sabía que estaban. Déjeme, salgo un poquito de aquí. Mm, a ver, vamos a ver. Ok, este video. Vamos a poner atención y vamos a ver que este es un museo que está en el estado de Washington, aquí en los Estados Unidos. Y bueno, vamos a conocerlo aunque sea virtualmente, ¿verdad? En video. Así que vamos a poner atención. Quienes quieran conocer a fondo el libro más leído de la historia, ahora tendrán más espacio para conseguirlo. Y es que se abre en Washington el espectacular Museo de la Biblia. Hemos trabajado para convertirlo en uno de los mejores museos del mundo. Queremos que quienes vengan se vayan con dos ideas. La primera es, vaya, es el museo más increíble que he visitado. Y la segunda es, después de esta visita quizás debería conocer mejor la Biblia. Está en un lugar privilegiado, muy cerca del National Mall y del Capitolio. Son 40.000 metros cuadrados repartidos en 8 plantas. 3 estarán dedicadas a la historia, la narración y el impacto de la Biblia. En las otras habrá laboratorios de investigación, una zona para niños, espacios de exposición para bibliotecas y museos, un teatro, aulas, jardines e incluso un restaurante. Además, acogerá las exposiciones itinerantes que hasta ahora la American Bible Society ha llevado por Estados Unidos, Israel y el Vaticano. El edificio es una réplica de la Biblia. Tony Saiz y su equipo prometen ofrecer una experiencia sin precedentes que incluirá las últimas tecnologías para dar vida a las Sagradas Escrituras de judíos y cristianos. Una nueva página para la historia de la Biblia que abre sus puertas a mitad de noviembre. Pues ahí está. ¿Sabían ustedes que también en la Ciudad de México hay un museo de la Biblia? ¿Cuántas sabían que en allá en México hay un museo de la Biblia? Fíjense, hermanas, allá tienen ese museo. Déjenme se los muestro. Por aquí debe de estar. Vamos a ver. Ok, aquí vamos a ver. El arte, la historia y hasta el chocolate tienen su museo. Con más razón, la Biblia merece su propio espacio. Ubicado al poniente de la Ciudad de México, Maná, Museo de la Biblia, ayuda a sus visitantes a aprender más sobre el libro más vendido de la historia. Bueno, además de las exposiciones itinerantes, tenemos una exposición que dura de 6 meses a un año en nuestra sede. El visitante puede ver cómo se forma la Biblia a partir de los rollos del Mar Muerto, los textos hebreos, cuáles fueron las primeras traducciones, como la Biblia de los 70 sabios, la Vulgata latina, la Biblia de Gutenberg, primer libro impreso en el mundo. El museo resguarda una vasta colección. Tenemos un acervo de más de 1000 Biblias, diferentes fechas, diferentes idiomas, desde las lenguas bíblicas, arameo, hebreo, griego, las primeras traducciones en latín, en árabe, en armenio, hasta por supuesto las traducciones a lenguas de México. Entre las piezas más interesantes de este museo se encuentran los libros que se copiaron a mano, mucho antes de la invención de la imprenta. Los copistas trabajaban hasta 10 años para lograr una copia completa de la Biblia.
La razón de ese y tantos otros esfuerzos para que el libro esté al alcance de todos está directamente vinculada a la importancia de su contenido. La Biblia es una historia de la redención. Podemos definirla así como una historia del plan divino. Conocer la Biblia es volver a encontrar las respuestas racionalmente válidas, universales, podríamos decir eternas. Y si estás comenzando en la lectura de la Biblia, este consejo te ayudará. Curiosamente, es mejor empezarlo después de la mitad. Una sección que usted va a encontrar siempre indicada que se llama Nuevo Testamento. Busque los evangelios, que lea primero los evangelios porque ahí está la vida de Jesús, lo que Él dijo, lo que Él hizo, su muerte, su resurrección. La Biblia es una especie de invitación ante la cual tenemos que responder sí o no. Esa respuesta puede ser la fe y la fe puede transformar nuestra vida. Entonces la lectura, el estudio de la Biblia no solo es un asunto cultural, académico, sino también de una posibilidad de transformación, de espiritualidad y de plena realización. La Biblia es un tesoro que contiene perlas de sabiduría, joyas de paz y coronas de alegría. ¿Te animas a descubrirla? ¡Hey! Quiero invitar. Ok, ahí está. ¿Qué les parece, mis hermanas? Qué fascinante, ¿no es esto? Qué padre que se abran esos espacios para aprender no solamente de historia, de antropología, del chocolate, como lo mencionaban, ¿verdad? Sino que la propia palabra de Dios tenga un espacio para poder descubrir de manera, pues, que se abra todo el público, ¿verdad? De manera general me llamó la atención ese dato de que un copista, ¿verdad? Antes de que se inventara la imprenta, mencionó que tardaban hasta 10 años en estar traduciendo. Imagínense, lleva mucho tiempo traducir, hermanas, mucho trabajo, mucha dedicación y esfuerzo. Y pues bueno, que el Señor siga ayudando, ¿verdad? A estas personas, imprentas y pues permisos que a veces se requieren. Y yo creo que nos resta por ahora, en esta tarde, cerrar con pedirle al Señor que podamos ser movidas en este 2026 a meternos a esas profundidades de su palabra. Amén. Poder conocer más a Dios. Y se los vuelvo a repetir, que lo que conocemos de la Biblia es lo que conocemos a Dios. No hay otra manera de conocer a Dios, ¿verdad? Si no es a través de su palabra. Así que mis hermanas, las animo a todas y cada una de ustedes a que podamos seguir avanzando en lo que es la lectura de su palabra. Minutos cuentan, minutos se suman, nuestra fe se acrecienta. No somos las mismas cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Nuestra forma aún de orar va cambiando, ¿verdad? Entre más conocemos palabra de Dios, entre más afirmamos palabra de Dios, nuestra forma de orar también cambia. Así que no sé si alguien tenga un comentario antes de cerrar este tiempo. Agradezco a todas el tiempo que se dieron de estar aquí conectadas y quisiera recordarles también esta reunión del próximo sábado aquí en Dallas. Vamos a estar, bueno, aquí ahora sí va a ser en Mansfield, de este lado, ¿verdad? En casa de Maribel Caraza, ella vive aquí en Mansfield. Y pues para que haga tiempo, va a ser este próximo sábado a las 4:30 de la tarde, no se lo pierda. Ahí está la invitación en nuestro chat. Si alguna de ustedes quiere invitar también a alguien, a una amiga, voy a estar poniendo también el link para que usted perdón, perdón, pueda pasarlo para con sus amigas, con sus hermanas y pueda también, ¿verdad? Ser parte estas amigas, hermanas de lo que estamos uniéndonos, mis hermanas, en oración, en fe, en comunidad, en creer
Y también ahorita que lo menciono, hay que, si alguno de ustedes quiere ser parte también del chat que tenemos dos chats aparte del general de Mamás en Oración, tenemos Mamás en Oración Saltillo y Mamás en Oración Dallas. Así que si usted quiere estar en esos espacios, pues déjeme saber para poder agregarle con mucho gusto y porque ahí nos ponemos de acuerdo y también ahí ponemos si hay algo de venta, de donación, algún servicio, algún producto que usted quiera promocionar de usted o de alguien más, ese es el espacio para poder hacerlo, ¿ve? Así que, ah, bueno, ¿nadie tiene algo que decir por ahora? Pastora, yo No, tengo una pregunta. adelante, hermano. Decía que podríamos invitar para ser parte del chat de Mamás en Oración o para la reunión de este sábado. Las dos, las Ah, dos, ok, hermanas, ok. sí, podemos, sí, ay, claro que sí, las reuniones de hogar siempre están abiertas para toda mamá que quiera acompañarnos y los chats también, ¿verdad? También, nada más que algunas de ustedes sí me han preguntado acerca del link para invitarle, entonces ahí lo voy a poner y lo que sí les recomiendo es de que lo guarde ahí en sus notas, tal vez ahí Samsung tiene notas, iPhone me imagino que también debe de tener notas, entonces cópielo y guárdelo para cuando quiera enviar a alguien, alguna mamá. Lo que hacemos es siempre pregunto algo de información acerca de quiénes son o en qué ciudad están o cuál es la petición para poderles apoyar y conocernos un poquito mejor. Entonces ahí voy a estar poniendo esa información. Amén. ¿Alguien Amén. tiene algo más que decir? ¿Nadie? Bueno, pues vamos vam- Angélica, ¿estás hablando o no? Sí, no te oímos. Tienes que quitar tu micrófono, abrirlo, porque está ahí cerrado. Solamente que te vi como que estabas hablando. Ahí abajito. am, Estás en tu teléfono, ¿verdad? Ahí está ya. Ah, Ay, ahora no, sí te yo le escuchamos. iba a preguntar, una vez usted me preguntó que si yo tenía Biblia y ya encontré, es que digo ya encontré porque se acuerda, yo no veo por un ojo si se acuerda, pero esta ya la encontré, mire, Ok. sí, esta está bien, ¿verdad? Creo que es Reina Valera, esa Biblia. Sí, ajá. Y lo más bonito que tiene las letras bien grandotas, bien grandes. ¡Ey! Qué bueno, es una ventaja enorme. Sí, No te y cansa la me dio vista. mucho gusto porque yo ahorita la estaba viendo y digo, mira, sí la puedo ver. Gracias a Dios. Qué bueno, Angie. Mm, Excelente. Gracias a Dios. Mira, ahí está. y ahora Bonito. sí ya no voy a andar con mi No hay espada. con que no. Excelente, gracias a Dios, qué bueno. Pues mis hermanas, no se pierdan su lectura de hoy, Levíticos del 1 al 3. Vamos avanzando en el nombre de Jesús. Y bueno, las que puedan por ahí, me daría mucho gusto ver a todas las más posibles que puedan para este próximo sábado que va a estar friecito, hermana. No espere ver a lo mejor las temperaturas que tenemos en mayo, ¿ok? No, hermana, estamos en enero. Así que, pero tráigase un buen suéter, una buena chaqueta y que el tiempo de frío no le detenga, a menos que estén, ¿verdad? Como las carreteras como estuvo este fin de semana, pues ahí sí, no hay de otra más que guardarse en casa, pero si se puede manejar, pues nada más que el frío no sea, ¿verdad? Un obstáculo para llegar. Así que bueno, ¿qué les parece si oramos? Las espero también este próximo sábado. Oraremos juntas a las 6 de la mañana con la ayuda del Señor. Conéctese, mis hermanas. Vamos a estar ahí también en Zoom. No es necesario prender su cámara. Haga tiempo para estar ahí unidas. Ahí es donde tenemos ahí esas peticiones personales, generales, y lo dedicamos mayormente a orar. Así que bueno, vamos a pedirle al Señor en esta hora para cerrar ese tiempo, darle gracias a Dios por su palabra y que el Señor nos ayude, mis hermanas, a lo largo de este año a poder permanecer. Amén. A pesar de todas las cosas que sabemos que tenemos, muchas cosas que estar al pendiente como mamás, esposas, tenemos nuestros trabajos, en fin. Pero el Señor pone el querer como el hacer en nosotras. Señor amado, te damos gracias, Padre, por
que tú eres tan grande, Señor, y bueno, y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese regalo, Señor. Gracias porque tú nos amaste tanto, Señor, que dejaste tu palabra, tu luz, tu verdad sobre nuestras vidas. Señor, que atesoremos cada día más y más tu palabra en nuestros corazones, que podamos, Señor, tener ese deseo profundo por descubrir más, Señor, de lo que tú tienes para nosotras a través de esa palabra. Señor, que atesoremos cada versículo, cada capítulo, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón se conecten, Señor, a tu voluntad, a tu voz, a lo que tú quieres hablarnos en cada pasaje, Señor. Te damos gracias, Padre mío, porque han venido, Señor, esas traducciones, esas Biblias, esa libertad para poder tener nuestras Biblias en nuestras manos. Señor, pero también oramos por aquellos que no la tienen aún, Señor. Oramos por aquellos idiomas, lenguajes que están trabajando, Señor, que tú traigas más de tu Espíritu Santo y que puedan ser, Señor, traducidas a más idiomas en este año, que más personas se beneficien de tu bendita palabra, Señor, que alumbre su entendimiento, alumbre su camino, Señor, y que puedan llegar a conocer ese hermoso y plan redentor, Señor, acerca de tu Hijo. Esa salvación llegue a sus vidas, Padre, y que sus días sean, Señor, mejor, porque con tu palabra, Señor, en nuestro corazón todo es mejor, Señor. Yo te pido que nos ayudes, que nos sostengas, Señor, aún en tiempos cuando parece que la vida es tan rápido, que los quehaceres no paran, las responsabilidades, Señor, que nos permitas tener esos momentos de quietud, de paz, de búsqueda, Señor, porque ahí es donde tú te glorificas, te manifiestas, Señor, donde nosotros apartamos ese tiempo para ti, Señor. En esta noche te pedimos tu presencia, Señor, en nuestro descanso. Te pido tu mano sobre cada hermana, cada mujer, Señor, que se ha conectado en esta tarde, que tu presencia sea en cada hogar representado, Señor, en esta hora, y que tú nos des, Padre mío, una noche de descanso, Señor, y que tú sigas manifestándote en cada necesidad y en cada petición, Señor, como lo has hecho hasta ahora. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanas. Gracias a Dios.